de los inversores del exterior, además, uno lo que vio fue una demostración de confianza importante con la colocación de este último bono, ¿no? A ver, eso es un... ¿Se puede leer así o no? A ver, sí, está bien. Uruguay es un país confiable en términos comparados. Es un país confiable por donde uno lo mire. Recién lo decía Ignacio. Nuestro sistema político es un sistema político consolidado, profundo, con raíces en la sociedad, donde la rotación en el poder ha tenido lugar de una manera ordenada y por lo tanto cualquiera que uno levanta un poco la mira y se aleja un poco de Uruguay, y Uruguay es un país que merece confianza. Sus principales dificultades son su pequeña dimensión, sus dificultades para poder consolidar una agenda de inserción externa más o menos integrada con los socios regionales por su dimensión relativa y también por lo difíciles que son, sobre todo uno de ellos, para poder predecir los movimientos. Pero en realidad no hay nadie desde fuera de Uruguay que esté apostando que Uruguay es un país inestable o un país no confiable. Uruguay es un país, sí, extraordinariamente lento, donde si hay alguien que toma decisiones negativas respecto a Uruguay es por la extraordinaria lentitud que desarrollar negocios tiene en Uruguay, porque también esos resultados... Pero es un tema estructural ese, no de coyuntura. Ese no es un tema que aluda a este gobierno, yo creo que atraviesa a todos los gobiernos de la salida democrática a la fecha. En todo caso, hemos hecho poco para mejorar eso, las cosas que se han hecho no han tenido resultados inminentes. Pero yo creo que sí, que los mercados financieros siguen observando a Uruguay como un país confiable, con una gestión macroeconómica muy sólida, muy clara, y por lo tanto por ahí no hay un problema. El problema, en todo caso, podría estar en el sentido de que siendo un país tan pequeño, tan vulnerable, y una situación incierta internacional como la que se da, Uruguay debería pasar a ser el país más claro, más contundente, transmitiendo señales en materia de clima y negocios, y este año ha sido un año en el cual esas señales no han sido... No digo que sean malas, no han sido claras. Claro. Hay polémicas públicas al interior del equipo de gobierno, aparecen medidas fiscales impositivas que no parecen alineadas con la orientación general de la política económica. Aparentemente hay una controversia más o menos permanente entre jugadores de primer nivel del gobierno en relación a si hay más o cuántos son los integrantes del equipo económico, quiénes son. Esas son cosas que no ayudan, pero yo no diría que hasta ahora esto sea un problema en sí mismo, aunque hay que cuidarlo porque seguir estirando de este proceso puede llegar a ponernos más en dificultades, sobre todo cuando el mundo se vuelva menos amistoso para Uruguay. Está bien. Y bueno, te decía, Ignacio, ¿ves en los dirigentes políticos y en la opinión pública preocupación por el tema de la economía y lo que puede suceder como cambio de tendencia? Por el momento quizá un poquito, ¿no? Es decir, creo que hay una conciencia. Las reacciones de la opinión pública siempre vienen como un poquito más tarde, ¿no? de los acontecimientos. Entonces, creo que muy recientemente, la opinión pública uruguaya en su conjunto se empieza a creer esto de que estamos bien, cuando quizá objetivamente hace más tiempo que estamos bien. Entonces, estamos en un momento del ciclo económico, del ciclo de las percepciones sobre la economía que sigue muy alto y la pauta de consumo, por ejemplo, es reflejo de ese optimismo. Sin embargo, en los últimos meses empieza nuestro indicador de confianza en la economía que publicamos mensualmente. Este indicador empieza a caer, a mostrar señales de que pequeños grupos por el momento, pero bueno, eso te marca como una pequeña tendencia de caída, empieza a estar preocupado. Empieza a estar preocupado en parte por su situación personal, por sus propios ingresos, por su bolsillo, pero fundamentalmente en el escenario prospectivo sobre cómo le va a ir al país, ¿no? Con las preguntas cómo va a estar el país, la economía del país en un año y cómo va a estar la economía del país en 3 años, empiezan a tener respuestas más prudentes. Esto por el momento no ha tenido consecuencias sobre el comportamiento del consumidor, o por lo menos consecuencias tan fuertes, pero empieza a verse una señal de deterioro, diría, muy gradualmente en el último año y quizá más pronunciadamente en el último semestre. Entonces, ¿esto puede tener que ver con cuestiones locales o cuestiones de la economía mundial? Bueno, probablemente por una combinación de ambas. Está claro que no es una gran parte del público la que sigue atentamente las noticias económicas internacionales, pero esto de las crisis en Europa, esto empieza a ser un dato que alguna gente empieza a tomar en cuenta, aunque sea a nivel de titulares. Y por otro lado, sí, algunos ruidos en cuanto a la conducción económica, las diferencias en el gobierno, también puede ser un dato que algunos segmentos pequeños de uruguayos tomen en cuenta como para moderar estos juicios. Entonces, ¿es una situación que deba ser preocupante? Bueno, por el momento no, porque estamos en niveles de confianza en la economía muy altos y si uno lo compara con todo el periodo anterior, con todos los periodos anteriores, hay todavía tela para cortar, pero
no hay que dejar de observar esta tendencia negativa y decreciente en los últimos tiempos. Y a nivel del elenco político, bueno, me parece que más o menos lo mismo, aunque ahí sí, obviamente, por nivel de información, nivel de formación, hay algunos componentes del elenco de gobierno, incluso de oposición, que están empezando a mirar con un poquito más de preocupación esto. Y obviamente es un tema muy sensible para el gobierno. Hoy hablábamos de que en los juicios sobre el gobierno no se menciona tanto las cuestiones económicas porque son casi como parte del paisaje. Eso no significa que no estén presentes y, por ejemplo, un tema como el desempleo, el nivel de empleo, es históricamente en Uruguay y en el mundo un indicador que correlaciona muy fuerte con los niveles de apoyo al gobierno. Cualquier modificación al alza, por pequeña que sea, que tengan los niveles de empleo o los niveles de desempleo en Uruguay, puede repercutir sobre las visiones públicas sobre el gobierno. De hecho, y en los últimos tiempos, en los últimos meses, correlativamente con esta mayor preocupación o menor optimismo, digamos, con la economía, empezamos a ver un crecimiento de la preocupación por el empleo, cosa que no se condice mucho con los niveles persistentes de bajo desempleo, pero pueden tener que ver eventualmente con problemas de calidad del empleo precario, empleo El principal tema de preocupación es la seguridad. El principal tema de preocupación es la seguridad. Hoy son 3 temas, estoy simplificando mucho, son 3 temas. Seguridad, y no me animaría a jerarquizarlos. Sí, en lo que dice la gente, obviamente seguridad es el primero lejos, ¿no? Pero por un conjunto de cuestiones creo que hay 3 relevantes. Seguridad, desempleo y educación. Esos son los 3 temas que hoy están más presentes en la agenda como preocupación de la ciudadanía y a los cuales se espera que el gobierno dé solución. Suponiendo que el desempleo está relativamente controlado, pero es un tema muy sensible. El tema seguridad, sin duda, es un tema complicado para resolver, pero la ciudadanía va a estar mirando mucho lo que el gobierno hace. Claro. Puede llegar la ciudadanía a una situación de sí, este gobierno logró solucionar, es casi un imposible, pero logró mejorar la situación de seguridad. Hay una situación intermedia que es la que parece hoy mejor reflejar la opinión pública, que es, bueno, el gobierno no logra solucionar este tema, pero está haciendo cosas, es decir, no es un gobierno que esté pasando distraído. Eso es lo que ve la gente ahora. Eso en general, también simplificando mucho. Y la tercera postura sería, no, este gobierno no solo no lo logra, sino que además no está haciendo nada con esto. Hay un grupo de la población que está pensando así, pero no es la mayoría. La mayoría está en la situación de, bueno, ve a un gobierno que está intentando hacer cosas, pero por el momento no logra resultados que logren controlar el tema. Y con respecto a la educación, es un tema que se instala como fuerte preocupación de los uruguayos durante 2011. Era un tema que hasta 2010 era un tema de élites. En 2011 se instala en la agenda pública y la gente, la ciudadanía, lo empieza a tomar como un tema relevante. Y bueno, obviamente estamos en un momento muy incipiente de la discusión y de los acuerdos políticos en ese tema, pero si este tema tiende a permanecer en la agenda en los próximos tiempos, como supongo que va a estar presente, va a ser otro de los elementos sobre los cuales la ciudadanía va a evaluar al gobierno en forma permanente, pero fundamentalmente cuando nos acerquemos al final del periodo. Está bien. ¿Qué puede pasar en el 2012 en la economía, en el dólar, que la gente todo el mundo quiere el dólar? ¿Qué puede pasar en la política? ¿Hay favoritos para la próxima elección? ¿No hay favoritos? No tienen bola de cristal, pero sí son los que están siguiendo atentos todos los indicadores como para que nos digan cuáles son las principales tendencias hacia adelante en el 2012 y más. Vamos a una pausa y volvemos con eso aquí en Claves Políticas. Estamos en Nuevo Siglo TV. Ya volvemos.